Vale. Buenas tardes. Bueno, estamos los dos. No sé si nos veis por la pantallita, pero bueno, estamos aquí. Nada, lo primero, darle las gracias a todos los compañeros y las compañeras por hacer posible esta 14 jornada, que no es poca cosa. Y ya no que lo digamos nosotros, sino como ya se refirió ayer, pues en fin, llegan las jornadas y la existencia del Grupo de Trabajo de Córdoba a otras provincias y, bueno, son motivos suficientes para seguir manteniendo viva esta llama, ¿no? Que mejor o peor y a pesar de pandemia y telematizado, pues seguimos encontrándonos, ¿no? Y eso es lo más importante. Bueno, María José Leal y yo mismo vamos a presentaros una comunicación que está entroncada con la comunicación que hemos presentado el año pasado, que ahora haremos referencia, y con alguna anterior. Y no es ni más ni menos que, bueno, entrar en las tripas del aula, un poco en el estilo de lo que planteó ayer Antonio Osuna, quizás, ¿no? Y el resto de compañeros, obviamente, ¿no? Con la gamificación, etcétera, y los compañeros de hoy, pero, digamos, puramente en lo que es diseño didáctico, ¿no? Y le hemos llamado, como ahora justificaremos, Geografía de primero y segundo en tercero de la ESO, porque entendemos que desde hace años, desde los años en que estamos trabajando aquí en el IEA Averroes, pues notamos la necesidad de repasar, de recuperar o de, como decimos ahí, de recimentar una competencia muy relacionada con la geografía general, con la geografía física, con la geografía de la población y, en definitiva, son contenidos que nos han llevado a pensar que, bueno, podíamos tener evidencia a través de alguna modesta y doméstica el compromiso con el grupo, bueno, lo manifestamos de esta manera, que en realidad es lo que los que lleváis ya tiempo escuchándonos, pues decimos todos los años, ¿no? Es decir, la idea se materializa y algo que escribimos, pues hace unos pocos de meses, que lo tenéis ahí, pues no tiene más valor que para nosotros mucho de que conseguimos, ¿no? Traerlo aquí y que al principio, pues ideas que, en fin, son etéreas y que muchas veces no sabes las circunstancias a dónde te van a llevar, pues afortunadamente hoy podemos compartirlas con vosotros y, bueno, y confiamos en poner un granito de arena o por lo menos medio, ¿vale? Bueno, ese es el resumen. Repasándolo por encima, ya está dicho en estas primeras palabras, es decir, buscar fundamentos previos, sabiendo que la carga de criterios, ¿no? Y de objetivos que hay en la asignatura del tercero, exagerando un poquito, ¿no? Como exagerados que somos, pues es infinita, ¿no? Es decir, ahora los vamos a repasar un poquito por encima y aun siendo infinita, pues consideramos que hace falta, ¿no? Ese cimiento previo. Y es lo que venimos a decir ahí, ¿no? Es decir, por una parte lo que queremos en esta investigación, el objetivo es doble, ¿no? De una parte, teorizar nuestra práctica actual para comunicarla con vosotros en estas 14 jornadas y por otra, reflexionar, ¿no? A partir del análisis de las respuestas sobre la conveniencia de mantener nuestra didáctica actual, ¿no? Y por eso ahora María José os planteará el análisis de una encuesta que hemos realizado a unos pocos de compañeros, algunos de vosotros, de los cuales estáis aquí y gentilmente habéis respondido. Y lo que pretendemos es saber, pues, bueno, si tenemos que reformular nuestra práctica, un poquito cotejar con lo que se está haciendo también por ahí, con respecto a estos repasos de lo que antes o hasta hace poco era el primer ciclo, ¿no? De la ESO, ¿no? Los contenidos geográficos. María José habla de antecedentes. Bueno, gracias a todos por estar en esta jornada y enriquecernos como lleváis haciendo ya tanto tiempo. Brevísimamente os voy a decir para las personas que habéis llegado recientemente, pues que nosotros no partimos de nada, no partimos de cero, sino que nuestro trabajo es fruto de una evolución de varios años, como ha dicho José Ramón. Ahí tenéis el trabajo del año pasado, en donde nos centrábamos en el concepto de la coordinación, junto con nuestros compañeros Rafa Pila y María Ángeles Tirado. Este trabajo, además, tiene otro
otro antecedente que sería, bueno, esta publicación del año 18, en donde hablábamos de la geografía desde una perspectiva un poco diferente. Ahí estáis viendo el título que se le ocurrió a José Ramón, a los 15 la niña bonita, la geografía con acné. Es decir, nos planteamos la geografía como una materia que hay que darle un cambio muy grande. También este tema parte de primero, en donde tanto José Ramón como Raúl Ruano, que ya no está con nosotros, pues plantearon que estos temas había que empezarlos a tratar desde primero. Allí se hacía una geografía más basada en actividades más procedimentales y nosotros hemos ido evolucionando eso hacia lo que sería el trabajo por tareas y el reflejo de ese trabajo en las distintas UDI, ¿vale? Ahí tenéis ejemplos de actividades y de exámenes que se trabajaron en primero. Ya veis que el trabajo con su respuesta, y estáis viendo que el tema de la geografía física, la geografía general, pues estuvo siempre muy presente. Es decir, nosotros en el Averroes este tema siempre lo hemos trabajado y le hemos dado mucha importancia. Bueno, en la coordinación vamos un poquito rápido porque tenemos mucho, ¿vale? Y bueno, si nos sobra un poquito de tiempo, casi mejor y podríamos volver para atrás. Bueno, este tema lo metemos un poquito rápido, ¿vale? Como una breve cuñita, porque como defendimos el año pasado, yo lo planteé también personalmente en otra, que fue la coordinación documentada, ¿no? Que en esta revista próxima de ECO, pues tendrá un artículo, ¿no? Y, no, en fin, somos defensores en el sentido de que lo intentamos materializar, ¿no? Es decir, que ejemplificamos que el trabajo coordinado siempre será superior al trabajo individual, porque no es ni más ni menos que la suma. Es el plus, el añadido que varias personas, pues de manera dialógica, ponen sobre la mesa, ¿no? Entonces, partimos de que un diseño hecho por varias personas que contribuyen hacia un mismo objetivo, pues lógicamente entendemos que tiene que ser superior. Con esto no decimos que el trabajo individual sea malo en absoluto, pero el trabajo nivelar, por los motivos que ahora no vienen al caso contarlos, porque las ventajas son infinitas y las justificaciones pedagógicas más todavía, pues se precisa, ¿no? de hacer. Ahí lo que ponemos es el acta de coordinación. Como veis, está fechada el 13, no tiene más importancia. El PowerPoint lo vais a tener luego, si alguien quiere ver los acuerdos a los que llegamos. Y todo no está cumplido, pero un altísimo porcentaje sí está cumplido. Entonces, lo que planteamos lo defendemos desde este punto de vista. Es decir, con la idea de la prospectiva, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer este año? Y aunque luego, pues, como cualquier proyecto, pues hasta que uno no le pone el punto y final está abierto, pero lo que está claro es que uno tiene que tener una brújula, ¿no? Ya que estamos hablando de geografía, tenemos que saber cuál es nuestra meta, nuestro objetivo, y ahora profundizaremos. Pero eso tiene que quedar reflejado en un acta, ¿no? Como ahí planteamos. Bueno, pues ya estáis viendo, y todos los que nos conocéis sabéis que nosotros estos temas los llevamos trabajando de mucho tiempo y además de forma coordinada. Entonces, este año nosotros nos quisimos centrar en el aspecto de qué hacemos con la geografía general, física y de la población en una geografía de tercero, que es básicamente una geografía humana. Entonces, nosotros queríamos tener evidencia de una sospecha bastante fundada de cursos anteriores, y es que el alumnado que llega a tercero tiene grandes lagunas en el tema de la geografía física general y poblacional. Entonces, decidimos diseñar una pequeña prueba. Como estáis viendo ahí, es una prueba muy general en la que queríamos constatar cuáles eran los rudimentos que este alumnado presentaba en segundo. Nosotros sabemos que en tercero vienen mal, pero bueno, ¿y en segundo qué? Entonces, bueno, pues ahí estáis viendo que la prueba es bastante general y de esa prueba nosotros pudimos sacar una serie de conclusiones que son las que ahora os vamos a compartir. Tenéis ahí una serie de apartados que hemos ido trabajando sobre cada una de las pruebas en base a los 4 cursos en los que se pasó la prueba, cuatro cursos de nuestro centro, ¿vale? Son alumnos que en primero no habían estado juntos, se han mezclado, han tenido distintos profesores y aunque hemos intentado la coordinación, bueno, pues no siempre se consigue totalmente. Esta es la visión general, ¿no? Entonces, vamos a pasar un poco a ver cuáles son las conclusiones.
o las evidencias del pequeño trabajo. En primer lugar, hemos visto el bajo grado de competencia geográfica que presenta el alumnado que llega a segundo de la ESO. No voy a leer todas las diapositivas, si queréis luego nos podemos detener en algunos aspectos en concreto. Por ejemplo, es interesante saber que prácticamente casi nadie se dejó el examen en blanco. Eso es una cosa que a nosotros nos gustó. Solamente 4 o 5 personas contestaron muy poco, se puede considerar que casi en blanco, pero el resto lo intentó. Bueno, ahí estáis viendo que algunos conceptos de geografía general, como es el caso del universo y tal, estaban un poquito más afianzados y nosotros pensamos que es porque tienen una conexión con la asignatura de biología y geología y entonces, bueno, pues por eso se han reforzado un poco. El tema de los conceptos estaba bastante mal. No dominan el concepto de escala, las coordenadas geográficas prácticamente para ellos no tienen ningún sentido, acertaban a colocar los grados, pero no sabían ubicar las coordenadas, solamente 2 personas, una habló de norte-sur tal y otra habló de para arriba, para abajo, izquierda y derecha, los demás nada. No identifican las principales líneas de la Tierra, algunas personas hablaron del Ecuador, pero muy pocas. Había una confusión total entre clima y zona climática y los climas no lo identificaban para nada con su paisaje. En segundo lugar, otra evidencia era, hay una especial dificultad para localizar topónimos sobre un mapa. Entonces, la mayoría del alumnado ha dejado los mapas casi en blanco. Había importantes errores, pero sin embargo nos ha sorprendido que incluso en alumnos repetidor había algunos topónimos que lo ubicaban, a lo mejor dejaban todo en blanco, pero eso se repetía. Y nosotros pensamos que puede ser que se hayan trabajado esos más en concreto en el colegio, son muy básicos, pues los Pirineos, el Tajo, pero también puede ser que se hayan refrescado un poco en el estudio de la historia medieval, en el avance de los reinos cristianos, tal. Tercera evidencia, reconocimiento del alumnado de la necesidad de un repaso previo. Si os habéis fijado, en la prueba que le pasamos había un último apartado en donde había un cuadro para que se expresaran libremente qué es lo que les parecía el repaso de la geografía, tal. Entonces, las respuestas nos han llamado la atención poderosamente. La mayoría del alumnado defiende la necesidad de que se repase la geografía de primero. Algunos aspectos así textuales que se pueden sacar, algunas ideas, serían la asignatura de geografía me resultó complicada, los exámenes eran largos y difíciles, pero deberíamos de repasar un poco lo del año pasado. O se deberían de repasar todas las cosas de primero de ESO, nos dice una chica de segundo C. O el examen era fácil, pero no sé mucho porque hace un año que no lo estudio. O los mapas les dedicamos mucho tiempo, no les dedicamos mucho tiempo en el aula y no son imprescindibles para aprobar. Esto, unido a que es difícil, nosotros pensamos que es lo que hace que el alumnado en general no le preste atención. Nosotros, en concreto, el tema de los mapas este año lo hemos tratado como un apartado dentro de un bloque, no como veníamos haciendo años anteriores, donde los mapas tenían su propia entidad. Entonces, el hecho de que a ellos les cuesta y que nosotros no le hemos dado especial importancia, pues nos lleva a los resultados que ahora mismo estamos viendo. ¿Vale? Bueno, lo que añade a lo que apunta María José en este análisis, ¿no? Nosotros podemos corroborarlo en el año en vigor, ¿no? Os ponemos distintas pruebas iniciales que hemos hecho en los últimos años. Bueno, también por la forma veréis que un poquito van cambiando y tal, ¿no? Y en esta de la derecha que veis, pues es la del último año, ¿no? Donde hemos metido algo de texto, en fin, hemos quitado imágenes, en fin, pensando siempre un poco en, no sé, en el tipo de alumnado que nos llega, por la información que tenemos del año precedente y tal, ¿no? Bueno, lo que tenéis enmarcado en rojo serían los contenidos más geográficos, algunos pues tan próximos como que el sector sur o el distrito sur es uno de los barrios más pobres, ¿no? Que es un contenido de actualidad que en los últimos años ha salido. Y bueno, las definiciones de las cuales ayer hablasteis, ¿no? Yo no hablé, pero bueno, hablasteis y me hubiera gustado hablar. Para nosotros son fundamentalísimas, ¿no? El trabajo del verbo ser, como se comentó ayer por Antonio, creo, y por Miguel y alguien más. Entonces, bueno, definir, ¿no? Como en alguna editorial también plantean de manera procedimental. Es decir, lo primero que en la primera unidad un alumno tiene que hacer es conocer el uso del verbo ser, que es el que tenemos para
definir conceptos y hacer nociones, ¿no? Y luego, como veis ahí, pues localizaciones, ¿vale? Ubicaciones continentales, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Más un pequeño comentario, aunque ellos no hayan trabajado previamente bien el comentario de texto geográfico, que precisamente ahora lo estamos haciendo María José y yo en el sector secundario, que es en el que estamos ahora mismo trabajando, pero bueno, para que veáis un poquito. Y el tema de traerlo aquí es porque se confirma todos los comentarios que María José ha hecho ahora mismo, ¿no? Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos claro qué es lo que piensa el alumnado y cuál es su situación con respecto a esta parte de la geografía, pues decidimos hacer una encuesta. Bueno, en realidad fue idea de José Ramón, que dice, bueno, y si además preguntamos a ver qué es lo que están haciendo nuestros compañeros y compañeras de otros centros. Entonces planteamos esta encuesta, de la cual nosotros hemos tenido 17 respuestas. Y ahí queríamos saber qué pensabais vosotros sobre esta cuestión y queríamos saber si estabais haciendo algo y si no lo hacíais, por qué no lo hacíais o por qué sí lo hacíais. Bien, ahí tenéis los resultados de la encuesta, los vamos a pasar muy rápido. Ahí tenéis, el 88% de las respuestas nos dicen que sí que es necesario trabajar estos contenidos. Si ha respondido sí, ¿por qué? Pues estáis viendo que un 66% dice que es porque no se ha visto en cursos anteriores o porque estos temas se han pasado muy de soslayo o simplemente porque el alumno no ha querido unos mínimos contenidos. Ha habido 2 personas que han dicho que no consideraban necesario trabajar este apartado. Con respecto a los objetivos y a los criterios de evaluación, pues nosotros tenemos serios problemas a la hora de hacer la UDI de estas unidades, porque es que no existe. Entonces, os queremos preguntar a vosotros, ¿cómo veis los criterios de evaluación y los objetivos del actual currículo de tercero? Bueno, pues ahí estáis viendo que la mayoría no está de acuerdo con ellos y, bueno, un 23% dicen que sí, el resto no ha contestado. ¿Por qué habría que hacer una modificación en caso de que hayas dicho que no son demasiado correctos? Pues bueno, ahí tenéis respuestas de todo tipo, carecen de orden lógico, deberían de incluir la parte física, demográfica y de la geografía general, hay reiteraciones, falta procedimentalidad. ¿Has realizado alguna vez repaso de estos contenidos en la geografía de tercero? El 81% de las respuestas nos ha dicho que sí lo ha hecho. ¿Y podrías valorar los contenidos que os presentamos? En la encuesta venía lo que nosotros veníamos haciendo. ¿Te parece que esos contenidos son adecuados? El 23% nos habéis dicho que sí le parecería bien, un 17% nos habéis dicho que quizá habría que limitarse a la geografía física o solamente repasar lo fundamental de cada tema, que es la mayoría, lo que habéis contestado. Si os decimos cómo viene vuestro alumnado cuando llega a nuestro centro, estáis viendo que la mayoría de vosotros decís que el nivel que tienen es muy escaso o bajo y que tienen, o sea, llegan a tercero con un nivel aceptable, pues es solo un 17%. Aquí estáis viendo cómo se distribuiría el tiempo o los contenidos en los distintos apartados. Bueno, en todos estáis viendo, tanto en la general, la física, la población, estáis viendo, las respuestas han sido que sí habría que trabajarlo, ¿vale? ¿Y valora positivamente la temporalización que os hemos planteado? Bueno, nosotros ya nos criticamos a nosotros mismos y, bueno, eso ya al final lo comentará José Ramón. De todas las respuestas que habéis dado, deducimos que lo que vemos mejor sería entre 15 y 18 horas, es decir, aproximadamente entre un mes y un mes y medio sería la temporalización adecuada para el repaso de estos contenidos. La certeza, bueno, primera certeza, el alumnado que llega a tercero presenta graves deficiencias. Ahí están los resultados, ya lo hemos comentado, lo pasamos rápido. Segunda certeza, sería necesario repasar los contenidos de geografía general, física y de la población y del poblamiento, ¿vale? Y en tercer lugar, estos contenidos se deberían de impartir en aproximadamente mes y medio. Bueno, en cuanto a los objetivos y criterios, que, bueno, son conocidos de todos vosotros, ¿no? Impartáis, en fin, los que estáis en tercero, pues sospecho que estáis más, ¿no? Más cerca de ellos y los que pues estáis más lejos de la geografía, pues quizás os suenen un poquito más distantes,
Nosotros estamos bastante de acuerdo, ¿vale? No los vamos a ver ni mucho menos, lo hemos puesto aquí casi como un fondo de pantalla, ¿no? No pretendemos ni mucho menos entrar en un análisis de ellos, que ya hay análisis en fin, del Colegio de Geógrafos y de la Asociación de Geógrafos de España, ¿no? Y de otras universidades, de Rafa de Miguel en Zaragoza. En fin, nuestro objetivo solamente es, suscribir algunos de estos comentarios que los compañeros manifiestan. Nosotros vemos que a veces falta una cierta lógica, ¿no?, en el desarrollo de ellos. Vemos un juego de escalas que muchas veces es poco entendible, ¿no? En fin, puede que esto genere un debate si alguno, pues lógicamente piensa diferente a nosotros y nos agradaría si al final tuviera tiempo a que lo comentásemos. Nosotros sí echamos en falta ese repaso previo, ¿vale? Esos cimientos que deberían de venir, pero sí entendemos que el cambio psicoevolutivo del niño pues le impide en muchas ocasiones tener determinados rudimentos geográficos que tienen una complejidad relativamente importante. También pues tiene que ver mucho probablemente las metodologías con las que trabajamos, el volumen de contenido, etcétera, etcétera. Y entonces nos lleva a estar bastante de acuerdo con estos comentarios que María José acaba de hacer, que bueno, los teníamos previos, digamos, eran nuestra hipótesis y se confirman también con los comentarios que los colegas han ido haciendo. Bueno, vamos a pasar rápido porque nos quedamos sin tiempo a un apartado que seguramente os sonará, ¿vale? A los que no hayáis estado en jornadas anteriores, particularmente en la última, ¿no? Pues puede que os resulte más novedoso. Nosotros desde hace ya algunos años, con los documentos que presentó María José en los antecedentes, hemos ido trabajando y evolucionando, ¿no? Yo en mi comunicación posterior, si tenéis el valor de aguantarme un poquito, un ratito más, haré un comentario sobre la importancia que tiene la guía didáctica, ¿no? Y leeré literalmente una cita que me parece magnífica de algún catedrático al respecto, ¿no? Bueno, esto que veis es el documento A. Nosotros, este es el resultado de la coordinación a la que aludíamos previamente, ¿no? Es un modelo que ha evolucionado, hoy que, bueno, estamos contentos con él. Es una manera diferente de trabajar. El libro, lo digo telegráficamente, el libro lo secundarizamos, ¿no? O lo soslayamos un poquito, aparece, ¿no? No decimos que no lo usemos. Entonces, en este primer documento A, lo que hacemos es contarle cómo va a ser el trabajo. Es decir, la guía didáctica es a la que aludimos, pero en vez de la unidad didáctica concreta, lo que hacemos es estructurar el año. Es decir, todo el año, de una manera u otra, pero parecida, vamos a partir de estos mimbres, que son unas tareas básicas, una introducción, obviamente, donde contamos, pues, qué es lo que pretendemos, cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Hacia dónde vamos, algún tema de actualidad que podamos incluir. Lógicamente no pasa de 2 o 3 párrafos y, lógicamente, estamos sometidos a esa extensión. Unas tareas básicas con las que intentamos todo el mundo que avance, ¿no? Ahí es muy importante las definiciones, ¿no? Y ahí, pues como he hecho otras veces, aludo a los postulados de Pere Marqués, ¿no? Cuando define que probablemente una de las mejores atenciones a la diversidad sea el trabajo del lenguaje, ¿no? Definido, que el alumno vaya aprendiendo significados, ¿no? ¿Vale? Entonces, para nosotros es importante, ahí metemos el libro, la selección que hacemos, básica, sobre todo de ejercicios y de actividades más que de tareas, lo hacemos en las tareas básicas. Las tareas procedimentales no tengo que decir lo que son. Para los geógrafos son importantes, en general para todas las ciencias sociales, y ahí pues vamos metiendo cositas, ¿no? Construcciones, habilidades, etcétera, etcétera. En las tareas globalizadas intentamos meter algo donde se complejice, ¿no? Se complique la cosa, ¿no? Es decir, buscar contenidos relacionados, un producto que les lleve a una reflexión superior, ¿no? A procesos cognitivos de los que luego hablaremos, de un nivel más alto. La tarea digital, pues bueno, es el trabajo digital, que nos manden alguna cosita, una investigación, que usen la plataforma Classroom, y la tarea de control, pues el control. En caso de que lo haya, tipo test, análisis de ilustraciones o alguno, como ahora veréis, más complejo y más extenso, ¿no? En las notas al margen, pues nos sirven para meter cuñitas, esas cuñitas, esos consejitos o ese afán o vocación de papá o de mamá que nos sale, ¿no? De querer guiar a nuestros alumnos pues, por el buen camino, ¿no? Y ahí pues les vamos metiendo consejitos actitudinales, procedimentales, etcétera. El documento B me lo salto prácticamente, si nos vamos a las negritas, es defender el Flipped Classroom, de lo cual
como ha dicho María José, autocríticamente no somos el mejor ejemplo y probablemente seamos el peor ejemplo, pero es nuestro norte, por lo menos lo intentamos. El tema del trabajo del vídeo, del que hablaremos luego más adelante en la siguiente comunicación, y el portfolio, ¿no? Como evitación ya de un cuaderno de anillas donde una cosa viene detrás de la otra. Es decir, nosotros necesitamos jugar con los documentos y entonces eso hay que compendiarlo en un material que no siempre tiene una misma forma, ¿no? Necesita, pues, ahí aprovechamos, como ayer hacía con los huevos de cartón, ¿no? Los cartones de huevos, perdón, lo digo al revés, pues nosotros nos gusta también los recursos de fortuna, ¿vale? Es decir, no hace falta gastarse dinero para tener un buen continente, ¿no? O mejor dicho, un buen contenedor y luego el continente, que son los materiales, la producción, que sea todavía mejor. Bueno, los tres temas los pasamos por encima porque no llegamos a las conclusiones. El repaso de geografía general, este año hemos partido el tema 0 en 2. Entonces, hemos hecho la metodología la hemos cambiado, estamos un tanto arrepentidos, en parte, porque con 18 diapositivas nos hemos convertido en introductores. Es decir, los profesores lo que estamos es marcando un poco las claves del material que veis aquí, que es el que el alumno luego va a tener. Son materiales muy fáciles, en este caso de la editorial Oxford, en los que nos vamos a apoyar, y lo que hemos hecho es diseñar un breve PowerPoint de materiales, como veis, de acarreo, en fin, pocas producciones nuestras propias, y bueno, ahí lo que contamos son esos fundamentos que defendemos como necesarios para el alumno de tercero. Este es el material, que como digo, lo hemos partido este año en dos, el tema 01 y 02. Y este es el documento base. El año que viene tenemos propósito de simplificarlo, ¿de acuerdo? Es decir, nos lleva mucho tiempo, nos sentimos más felices nosotros que los alumnos y ese no es el objetivo es el contrario. El alumno tiene que tener los elementos mínimos, básicos para saber qué es la geografía como ciencia, saber que es una ciencia de síntesis, saber que nos interesan las interrelaciones entre medio físico y lo antrópico y ya está, y poco más. Entonces, nosotros aquí entramos en procedimientos de un nivel relativamente elevado, trabajos con escala en el mapa de Córdoba, en la hoja 923, de áreas, de localización de puntos, trabajo con esquemas pues relativamente complejos, ¿no? El diario de aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esto tenemos claro a las conclusiones a las que estamos llegando, que se nos ha ido un poquito de las manos diciéndolo de manera simplificada. Os hemos puesto de todo el material solamente para que veáis la prueba de control, que tiene, entendemos, un nivel pues relativamente elevado para tercero. Son exámenes que no se resuelven en una hora, que a los chiquillos vulgarmente los llevamos con la lengua afuera, que también es un poco nuestra condición, pero claro, el resultado no puede ser que abominen la geografía, ¿no? Porque si no, mal vamos, ¿no? Con los planteamientos que hacemos. El tema 02, el de en vez de geografía general, es la física, ya está, mantiene la misma estructura. Esta es la novedad de este año, que hemos tomado un poquito más de protagonismo los profesores, quizás a lo mejor no sea el mejor camino, pero bueno, lo hemos intentado, ¿no? Y esta investigación nos va a servir para la reflexión. Esos son los materiales, es un tema un poquito más extenso, donde ya, como veis, se mete relieve, agua, clima, zonas bioclimáticas, etcétera. El documento base que diseñamos, que para nosotros, bueno, lo voy a decir un poco petulante, pero es nuestra joya de la corona, ¿no? Es decir, es con lo que nosotros vivimos, es nuestra hoja de ruta. El alumno sabe el primer día de clase a dónde vamos, todo lo que hay que hacer. Y luego ya, pues, lo que nosotros defendemos como Flipped Classroom es lectura, lee en tu casa, que es lo que nos conseguimos, ¿no? No sé si habrá que intimidar un poquito más o que hacer alguna prueba de eso, pues como el Spassel, ¿no? Que decía ya Miguel Ángel. Bueno, algo tendremos que hacer. Lo que sí está claro es que por amor al arte no leen el alumno, ¿no? Por lo general. Bueno, ahí tenéis, no vamos a entrar en detalle, pero ya está. Más o menos sabéis que la estructura ya que es lo que pretendemos en todos los casos. Este año, como novedad en la tarea digital, hemos hecho, bueno, digo por destacar algo, el mapa del tiempo, ¿no? Hicimos una ficha, que no la podemos poner aquí porque si no esto sería infinito. Y el alumno va a
¿vale? Y lo que hace es un análisis del espacio del tiempo en Antena 3, en fin, en la cadena que ellos libremente quieran, ¿no? En Televisión Española o lo que sea. Esto es a lo que se refería María José. Habíamos metido como un taller la localización física, nos hemos equivocado radicalmente y entonces esto hay que reconvertirlo el año próximo y sacarlo de ahí, ¿vale? Son la parte de, como veis, se llama laboratorio de geografía, son talleres, ¿no? Esta es la unidad didáctica que, bueno, vamos a saltarla un poquito. María José es más la encargada de esto y mantiene el formato de Séneca, ¿no? ¿Vale? Entonces, nosotros, a partir de la unidad didáctica, el mérito, el mayor de los méritos está en el diseño de las actividades, que es la parte central que veis aquí, ¿no? El resto, pues, un poquito más, digamos, más mecánico, ¿no? Objetivos, selección de tasks, cómo es la metodología, etcétera, ¿vale? Bueno, esa es la recuperación. Para que veáis, este año no hemos hecho examen, nosotros no queremos exámenes porque sabemos que fracasamos. Entonces al alumno le estamos diseñando tareas. Como veis, es un cuadernillo que hemos hecho este año nuevo de tareas competenciales, ¿vale? El fondo, el final, la contrapasta, con la contrapasta es trabajar otra vez lo físico, sobre todo Europa. Si el mundo sabemos menos, pues bueno, ya lo hemos intentado previamente. Y luego, pues análisis de imágenes, cómo tú en tu vecindario podrías mejorar tal y cual, ¿no? Es decir, no llegamos a aprendizaje por servicio ni nada que se le parezca, pero no perder de vista el contexto, lógicamente, ¿vale? Esta es la recuperación que hemos hecho para los que no aprobaron la primera, la hemos simplificado y es una segunda oportunidad. Trabajo de cartografía, de exámenes, solamente de localización, muy básico, ni mucho menos utilizamos las SIG, que se nos quedan un poquito lejanas, pero bueno, con eso nos vamos bastando. Bueno, rapidísimamente, el tema de población y poblamiento, pues lo hemos enfocado en base a una presentación, igual que los temas anteriores, con los materiales de Anaya. Aquí en estos dedicados para la diversificación hemos utilizado los 3 últimos temas y planteamos un documento base con unas cuestiones muy sencillas en donde pues teníamos lo que eran las definiciones y bueno, y una serie de tareas muy fáciles que las tuvimos que plantear ya para Navidad, ¿vale? Porque no nos dio tiempo de terminar justo en diciembre y esa era la tarea que nosotros le dimos 4 horas para que una vez que en Navidad ellos hubieran trabajado en su casa esas actividades, pues en clase hacían esto que era una especie de examen, ¿vale? De carácter más competencial, como estáis viendo. Y luego la recuperación, pues igual, ahí estáis viendo que cada una de las competencias, la lingüística, la matemática, etcétera, pues consta de 2 tareas. El alumnado puede elegir entre 2, esta era la recuperación del segundo trimestre, en donde se incluyen, como estáis viendo, la parte también de población y poblamiento, ¿vale? Bueno, llegamos a las conclusiones. Bueno, literalmente convenimos con la mayor parte del colectivo docente de sociales a partir de la investigación evaluativa hecha en segundo de la ESO y la prueba inicial de tercero, que es sumamente recomendable impartir contenidos propios de la geografía general, física y poblacional, a fin de cimentar contenidos de primero y segundo que por causas varias no están en el conocimiento inicial del alumnado, para afrontar el aprendizaje de los objetivos y de los contenidos marcados para alcanzar las competencias clave de tercero de la ESO. Los criterios de evaluación de tercero de la ESO adolecen de un entronque referencial con los contenidos de geografía de cursos precedentes, precisando de completado conceptual y procedimental, reordenación lógica y alguna evitación de reiteraciones. La tercera conclusión es que la incidencia en el repaso defendido debe ser moderada en su temporalización, que es lo que manifestábamos antes, que quizás los no moderados somos nosotros, realizando la oportuna selección de contenidos, evitando, haciendo hincapié en la cartografía, que entendemos que es clave, evitando la profundización en el estudio que nos aleje de la adecuada consecución de los objetivos de tercero, ¿no? La metodología adoptada para la cimentación de los contenidos geográficos precedentes se debe fundamentar en darle protagonismo al alumno, ¿no? A través de tareas muy variadas, que es lo que hemos intentado manifestar a través de los documentos base, con un poco en la línea del diseño universal de aprendizaje, y contextualizadas, lo más competenciales que se pueda, de tal modo que se atienda a la diversidad y que preste atención a la acción, pero vista como eso, ¿no? Búsqueda, selección, relación, reflexión o proposición, ¿no? En los casos más complejos. Y por último, pues nos parecen estimulantes y orientadores los comentarios abiertos o libres que ha hecho el alumnado en la demanda de repaso de contenidos básicos, especialmente del saber cartográfico, que deben impartirse, eso lo primero. Y lo segundo, que deben impartirse con una didáctica
que sea duradera, ¿no? Es decir, que sirva para que dure en la vida, para que ello sea significativo y en la cual construyan los aprendizajes venideros. Y hasta aquí hemos llegado. Si queréis plantear algo o queréis que aclaremos, pues estamos a vuestra disposición. Y muchas gracias. Muchas gracias.